Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia y venga, arrancamos, último día de la semana, viernes 8 de noviembre, preparando estas sesiones intradía, analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq. Bueno, semana pues fuertemente alcista. La victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos pues ha impulsado a los mercados y ya hemos llegado en la sesión de ayer. Y hoy continuamos allí a zonas de resistencia claves. En el futuro del mini SP500 hemos llegado a la zona psicológica de los 6.000 y en el caso del futuro del Nasdaq a su zona de máximos históricos. Con lo cual vamos a ver qué ocurre. Siempre he dicho que estos niveles cuando son tan claves es difícil, es poco probable que se superen a la primera. Siempre hay una pequeña, como mínimo una pausa. Y la estamos viendo un poco en la jornada, en lo que llevamos de jornada de hoy. Pero estamos ante un poco un entorno un poco excepcional, con lo cual vamos a ver si este entorno tan fuertemente alcista pues provoca que estos niveles se rompan, incluso a lo mejor en la sesión de hoy. O tal vez pues se produzca una corrección un poquito más profunda de lo que estamos viendo en el día de hoy. Lo veremos. Bien, antes de arrancar con el vídeo, siempre recordaros que tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Vamos al gráfico diario del futuro del mini SP500. Bien, ahí lo vemos, las últimas jornadas, velas diarias fuertemente alcistas, que un poquito pues ahí vemos esa llegada que la teníamos ya marcada, esta zona de resistencia psicológica, aquí alrededor de los 6.000 y de momento pues en lo poco que llevamos de día, aún falta toda la sesión americana por delante, pero de momento una pequeñísima corrección, ahí vemos la vela del día de hoy bajando pues muy ligeramente. ¿Qué tenemos ahora como soporte clave? Visualmente es claro, ¿no? Tenemos aquí toda esta zona de los 5.900, 5.920, esos últimos máximos que se habían formado, esa zona de máximos históricos hasta esta semana, máximos también de octubre, pues una vez rotos es el principal soporte. Fijaros que si trazáramos retrocesos de FIBO, ¿no? De todo este tramo alcista, que ha conseguido romper la zona de máximos, le confluye los 5.900 con el 38,2%. Con lo cual, escenarios así un poco a grosso modo, puede continuar subiendo el precio. Ya digo, lleva mucha fuerza alcista, hay un entorno que favorece que continúen las subidas y eso es una posibilidad. La segunda, que haya una corrección. Si hay una corrección puede darse un poco de dos tipos, una corrección más lo que se llama en tiempo, que sea un poco más aplanada, más dejando un pequeñito rango, que profundice muy poquito, y eso a veces pasa cuando hay mucha fuerza alcista, y realmente lo hay, o que la corrección sea un poco más profunda, llegando a niveles, por ejemplo, ¿no? Como ese primer retroceso de FIBO que acostumbra al precio no a retroceder, que es el 38,2%, y que además en este caso le confluye un nivel pues muy importante, que son los últimos máximos dejados así claramente en el precio, zona de los 5.900. Con lo cual tenemos un poquito ahí esos tres escenarios por delante, que continúen las subidas, que se inicie una corrección más aplanada, más en tiempo, o que se inicie una corrección más profunda que podría llevarlo a la zona de los 5.900. Desde luego que si se acerca a esta zona es muy probable la reacción, es una zona ideal para posicionarse comprando. Vale, bajamos al gráfico de 4 horas. Aquí lo que llevamos de día, ayer alcanzó esa zona de alrededor, se pasó un pelín, pero estamos muy ahí, en la zona de los 6.000, no hay precisión absoluta en que toque los 6.000 y se dé la vuelta. Y pues de momento, una ligerísima corrección. En cuanto a soportes intermedios entre la zona de los 5.900 y donde estamos ahora, ¿cuáles podríamos encontrar? Ahí he marcado dos, que los veremos mejor en una hora. Del último tramo también alcista, desde los mínimos de aquí, no del día 6, del miércoles, pero sí una zona donde se produjo, ¿no? una zona de desequilibrio, una zona de compras aquí alrededor de los 5.900, ¿no? Ya lo vemos, de todo este tramo, ¿no? de retroceso de FIBO, que marca también un poco para ver confluencias. Encontramos en este nivel de aquí, la zona de los 5.970, que es el 38,2% también de retroceso. El precio dejó aquí, ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Una figura que en ese momento, cuando hacía el vídeo, no sé si realmente acabará comportándose como tal. Teníamos una
incipiente, ¿no? Directriz alcista que no sabíamos si se ratificaría o no. Y justamente la vela que en una hora que se estaba formando acabó también confirmando un poquito esa directriz. La vemos aquí, lo amplío bien, fue esta, ¿vale? Ahí tocó otra vez la directriz y encontró soporte en ella, incluso a posteriori también se quedó clavada en esa directriz, realmente actuó muy bien, formándose aquí un poco esta figura triangular ascendente que tiene más connotación bajista y ejerció como patrón de continuación. Y coincide toda la parte, ¿no? De la zona de resistencia con ese nivel, 5.970, 38,2%. Con lo cual, ese es el primer soporte, ¿no? Más cerca del precio en la actualidad, más allá, evidentemente, de los mínimos del día que están aquí, en 5.990. El siguiente soporte que destaco es este de aquí, que es esos máximos que dejó el precio cuando llegó a romper los 5.900, esa resistencia, testeada un par de ocasiones, dejando un poco aquí una figurita, ¿no? De corrección un poco más profunda. Una vez se rompió, ejerció súper bien de soporte en este throwback, en la sesión a principios de sesión asiática del jueves de ayer. Y ahí se inició la figura triangular, con lo cual es una zona de compras. Aquí compraron en la zona de los 5.952, 53. Sería el siguiente soporte. Y aquí, en este último tramo alcista, pues como confluencia, pues estamos ahí entre el 50%, ¿no? Ya se ve, y el 61%, con lo cual sería el siguiente nivel a tener en cuenta. Y luego ya, pues el gran soporte de los 5.900. Con lo cual, escenarios. Espera, antes de comentar escenarios, resistencias, aparte de la zona de los máximos, nuevos máximos históricos, aquí en el futuro, pues alrededor de los 6.012 aproximadamente, 13, tenemos esta estructura de giro entre los máximos del día de ayer y los máximos del día de hoy ha dejado como un doble techo por fallo, con un mínimo común situado aquí que ayer fue resistencia y se rompió y ejerció de soporte, fijaros, y que podría ser resistencia. Además estamos un poco ahí en ese nivel de los 6.000 número redondo, con lo cual tenemos aquí mínimo común que se ha roto en la jornada de hoy, la sesión europea, y que el precio, si subiera, podría aquí ejercer de resistencia. Tenemos aquí una potencial resistencia para la sesión de hoy antes de la siguiente, que es la más relevante en los máximos del día de ayer y máximos históricos. Con lo cual, pues bueno, escenarios. Está todo bien graficado. Si perdemos los mínimos del día, probabilidad de llegada al siguiente soporte, 5.970. Si el precio continúa un poquito en esta incipiente corrección que se está dando, podría encontrar resistencia a la zona de los 6.000 y aquí girarse para volver a atacar los mínimos del día. Y bueno, ya vemos un poco de nivel a nivel, ir observando el precio, cómo se comporta en cada uno de ellos y planeando un poco pues los siguientes pasos, ¿no?, a realizar a nivel de operativa. Bien, dejamos aquí el análisis del futuro del mini SP500, vámonos al Nasdaq. En gráfico semanal, ahí vemos la clave claca, llegada a los máximos históricos, aquí cerquita de los 21.200 y una vela tremenda en gráfico semanal, con lo cual estamos en plena resistencia. He marcado aquí, ayer lo marqué, la siguiente a nivel de resistencias potenciales, esos psicológicos también 21.500, que evidentemente no tienen el mismo peso de los 6.000 en el futuro del SP, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, el alcance a la zona de los máximos históricos. Como soportes principales, el más importante de todos, 20.700. Aquí vemos un poco toda la zona de máximos de octubre, que se ha roto con fuerza esta semana y que confluye un poco, si trazáramos fibos también de todo este último tramo alcista, con el 38,2% de retroceso de todo este impulso, con lo cual es un soporte que si el precio llegara ahí, pues con bastante probabilidad podría reaccionar. Hay un soporte intermedio alrededor de los 21.000, que es el 23,6% de retroceso, que es esta zona de aquí, una zona que ya lo he comentado en algún vídeo anterior esta semana, fue un poco una zona de desequilibrio, la primera quincena de julio, y bueno, ahí veremos también un poco más en la actualidad, pues que el precio ha reaccionado allí. Vamos a gráficos menores, 4 horas. Aquí tenemos todo el último tramo alcista, ese 38,2%, la zona de máximos, hoy de momento una ligera corrección. Y ahí vemos ese nivel que os decía, que dentro de todo el movimiento alcista en 4 horas se aprecia, ¿no?, una pequeña, minúscula pausa, ¿vale? Una zona de reacumulación de la sesión de ayer.
un pequeñísimo lateral, al menos en 4 horas. Claro, si bajamos de marco temporal, esto pues son más velas, evidentemente, y veríamos pues un rango un poco más amplio. Pero de momento aquí se aprecia pues eso, una pausa pequeñita, pero que puede ejercer de soporte. Son zonas que el futuro, ¿no? Si el precio retrocediera y llegara hasta aquí, pues podríamos ver una reacción, con lo cual por eso lo tenemos en cuenta como soporte. Pero desde luego la zona principal es esta, la zona de los 20.790 aproximadamente. Ahí tenemos una zona importante de soporte. Si nos acercamos un poco más, pues vemos los mínimos del día de hoy situados aquí alrededor de 21.125. Si se pierde ese soporte, pues vamos a ir, ¿ves? Un poquito a la zona de esa reacumulación que veíamos en 4 horas, pues se aprecia mucho mejor, ¿no? en 1 hora, ¿no? Y zona de los 20.950 sería el siguiente objetivo. Como resistencia, un poco en línea con lo que hemos comentado antes, en el futuro del mini SP500. Tenemos también una estructura de giro, mínimos comunes, ruptura clara durante la sesión europea y este nivel ahora, 21.200 aproximadamente, 21.220, puede ser una resistencia, un pullback, ¿no? A estos mínimos comunes de estructura de giro clara porque se ha formado en una zona de resistencia importantísima en el Nasdaq, máximos históricos, con lo cual podríamos ver perfectamente un posible escenario, una llegada aquí entrada de ventas y volver a intentar buscar los mínimos del día y aquí ya se verá. Así que lo mismo, niveles preparados, sabemos dónde estamos y nada más, a observar al precio cómo actúa en los niveles que hemos detectado y que hemos aquí analizado y a seguir a ver qué ocurre, si seguimos subiendo o se produce pues una corrección un poquito más profunda. Nada más, dejamos aquí el vídeo de hoy, que tengáis una feliz tarde y muy buen fin de semana. Hasta el lunes.